Éxodo capítulo 3. Tengo esposa, tengo un bebé, Dios los bendiga. Recibo un cordial saludo de ellos. Se queda sentado. Éxodo capítulo 3. Leo en el nombre de Jesús. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: he aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Padre, gracias por tu palabra. Ore conmigo, por favor. Agradezco tus benditas escrituras que nos dirigen, nos corrigen, nos redarguyen, nos guían, nos transforman y nos dan, Señor, la ubicación correcta y el momento correcto para poder impartir un pensamiento no humano, sino un pensamiento profético. Te pido, Padre, que me permita estar a la altura de lo que voy a exponer, porque tus palabras son muy altas, no las puedo entender ni comprender. Solamente tu revelación trae la comprensión correcta para el momento correcto, en el día correcto y al pueblo correcto. En el nombre poderoso de Jesús bendigo a este pueblo, que esta palabra sea de bendición. Amén y amén. ¿Quiénes no son cristianos? Quiero ver la mano levantada del que no es cristiano evangélico. ¿Quién todavía no está sirviendo a Dios? ¿Nadie? Eso es un pecado. Puede ser que tengamos una reunión y nadie traiga un inconverso. ¿Cómo crecemos así? ¿Cómo nos sumamos? Pero bueno, Dios lo ayude. Hoy quiero ministrar. Se puede sentar el que lo tenga posible, pero quiero ministrar con el tema el calzado de la unción. El calzado de la unción. Explicaré este tema de atrás para adelante, explicando qué es la unción. La unción en la Biblia, dentro y fuera del Nuevo Testamento, tiene una influencia directa con el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento la unción era el ungüento que Dios hacía sobre sus ungidos, elegidos para una asignación en una temporada determinada. Cuando Dios quería usar a un hombre, cuando Dios quería colocar a un rey a nivel político para influenciar sus mandatos, sus leyes, en la palabra, Dios ungía a un hombre que fuera conforme a lo que él quería promover dentro de esa ciudad. Y Dios utilizaba aceite para ungir a ese hombre con una metodología que significa mucho para los hebreos. Los hebreos, como una nación que se viene desarrollando desde el antiguo mundo, tenían como providencia o provisión de sí pastorear ovejas. Y en transcurso de que pastoreaban ovejas, los expertos pastores consideraban un hecho muy importante con un aceite llamado, que luego es el aceite de la unción. Cuando los pastores de ovejas desarrollaban su carrera a través de la vida, se daban cuenta que con el tiempo las ovejas desarrollaban en su cuero o en su lama ciertas conchas que se hacían duras por el agua, el sudor, la tierra que se pegaba en la oveja, y en ocasiones esa concha se le hacía en la cabeza y eso afectaba de una manera directa la salud de las ovejas. ¿Por qué causa? Porque en esa concha, por el mucho tiempo, el sudor, la tierra, el agua causaba un mal olor en la oveja, que con el tiempo ella necesitaba ser o recortada de toda su lama, o por lo menos necesitaba ser ungida. Y cuando un pastor veía a su oveja que comenzaba a golpear las piedras o a golpearse en cualquier árbol, los pastores se daban cuenta de algo,
que esas ovejas en la cabeza tenían gusanos debajo de esa concha que le estaban comiendo la piel. Entonces es por esa causa que los pastores vienen y toman aceite, le echan en la cabeza a las ovejas, allí ponían o podían suavizar esa concha que tenía y poder limpiar las ovejas de esa concha que le estaba provocando la muerte. Entonces es por esta causa que los pastores ungían sus ovejas. Por eso es que David dice en un versículo bíblico: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Más que una palabra de unción, más que algo religioso, David da a entender algo a los hebreos. Dios me ungió, Dios me incrustó en el ministerio, pero yo he sido ungido en la cabeza para sacar la concha humana y meter un pensamiento divino. Es por eso que traigo esta prédica del calzado de la unción. Porque el prototipo de la unción que Dios hacía a los ungidos, y era en la cabeza el aceite, con significado de que el hombre se le desbarataban o se le excluía sus pensamientos para el hombre caminar en los pensamientos de Dios. Y es por esta causa que traigo esta prédica, el calzado de la unción. Porque he leído una historia en la que Dios llama a uno de los hombres más trascendentes de la antigua Biblia. El hombre llamado Moisés, el hombre famoso dentro de la vida vieja, o mejor dicho, del mundo antiguo y dentro de la actualidad. De alguna manera Dios ha permitido que Moisés sea famoso, gloria a Dios por Moisés y todo el trabajo que hizo, porque fue un hombre de Dios. Ahora, el día que Dios decide detonar el ministerio de Moisés, porque Dios no llama a Moisés en la zarza, sépase eso. Dios llama a Moisés desde el vientre de su madre. Por eso la vida de Moisés es respaldada de milagros. Por eso a Moisés la hermana se queda observándole cómo va en el río Nilo en una cesta calafateada, y la hermana se queda mirando, y justamente ese día va a encontrar a Moisés, la mujer correcta, la hija de Faraón. Se encariñó con el niño. Cuando usted analiza la vida de Moisés, y no voy a empezar desde ahí, usted se va a dar cuenta que la vida de Moisés viene respaldada por milagros, viene respaldada por una providencia. No pases por alto el estar presente en esta reunión. No pases por alto el que Dios te haya hecho una cita hoy. No lo mires como una casualidad que el pastor te encontró en la calle, te evangelizó y desde ese día Dios te ungió el evangelio. Hay un propósito superior en tu vida a lo que puedas mirar desde afuera. Ahora la palabra revela que cuando Moisés tiene un encuentro con Dios, Moisés ve una zarza que arde, pero esa zarza no se consume. Era muy común en aquel tiempo ver las zarzas. Era un tipo pudiéramos decir, de bejuco en el desierto, que se encendía en fuego porque producía una pequeña grasa, y la alta temperatura provocaba que esos árboles se encendieran. Era común ver en el desierto una salsa arder. Lo que no era común era ver una salsa arder pero que no se consuma, porque el fuego consumía. Las altas temperaturas del desierto encendían esas ramas cuando estaban un poco secas. Sin embargo, Moisés dice: yo iré y veré aquella gran visión. La palabra revela que cuando Moisés se interesa por ver aquella gran visión, se dirige hacia la visión, y dice que en aquel momento, por primera ocasión, Moisés escucha la voz de Dios. Y la voz le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Cuando analizamos lo que significa un calzado dentro del Antiguo Testamento y dentro de la actualidad, no es de dudar que el calzado es un prototipo de protección. Pero cuando nosotros miramos de una manera metafóricamente lo que es un calzado, nos vamos a dar cuenta que los calzados son las plataformas en las que los hombres se conducen. Usted vino hoy a esta reunión con un calzado en base a protección de tus pies. Entonces, ¿por qué causa Dios a Moisés le dice: quítate el calzado de los pies? Eso en ese momento tiene algo más que literal, algo simbólico. Me impresiona que antes de Dios llamar a Moisés, le pide a Moisés que se despoje de sus calzados.
¿Por qué causa? Porque Dios nunca llamará a un hombre a la unción para que el hombre camine desde la perspectiva en sus plataformas. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de la mayoría de las personas? ¿Por qué la unción no opera en ellos de manera correcta? Porque ellos quieren operar en la unción desde su plataforma. El ministerio, la unción, la iglesia no fue diseñada para que el hombre camine en ella desde su perspectiva. He estado predicando estas 3 ocasiones que he predicado aquí en estos días, creo que 3, ¿verdad? O 4, no recuerdo. Y me he centrado en el mensaje de Jesús. Y he hablado del contraste que hay entre el mensaje de Jesús y lo que hoy somos. Cómo los ministerios se idealizan reglas, se idealizan estatutos, visiones, convicciones, estrategias que no son las que Cristo estableció en el reino. Todas las veces que un ministerio modifica las enseñanzas, la revelación, los fundamentos de Cristo para caminar en su fundamento, está quitando el calzado de Cristo para poner el calzado humano. Entonces Dios no podía llamar a Moisés en la perspectiva de Moisés. El calzado simbolizaba pasado. Yo estoy de acuerdo con todos estos predicadores que cuentan su testimonio, pero la Biblia no necesita tu testimonio. Aquí tenemos un propio testimonio que necesita ser revelado más que el testimonio de un hombre. Los testimonios son buenos para predicar lo que Dios ha hecho con nosotros, pero para la gente ser cambiada no necesita escuchar tu testimonio. El testimonio de Cristo es más suficiente que lo que tú viviste. Es por eso que Dios le dice a Moisés: quítate el calzado, suelta el pasado y suelta tus estrategias. Quiero que sepas que Moisés, más que cualquier hombre, sabía dirigir un pueblo. Porque Moisés viene de la cultura egipcia, siendo el próximo rey a reinar en Egipto. Y Moisés tiene un problema. Moisés desde niño sabía dirigir, pero la perspectiva de Moisés no era la perspectiva de Dios para dirigir. Es por eso que la política humana no puede dirigir la iglesia. Es por eso que la política de un hombre no puede diseñar lo que es la iglesia. Más que nunca la gente se está corrompiendo en nuestra generación, porque la gente ha sacado la forma de Jesús para meter su propia forma. Yo quisiera seguir hablando de esto. El calzado son las plataformas de las pisadas humanas. Eso hace referencia a la proyección humana. Y el Señor o Dios me habló de esto siguiente: las iglesias, los pastores, los profetas, los apóstoles no se pueden proyectar desde sus plataformas. El altar, la iglesia, pastores, ministros, cristianos, no fue diseñada para proyectarnos en Cristo desde nuestras ideas. Porque Dios no está interesado en usar la ideología de Moisés, sino que tiene su propia ideología para impartir el llamado, el propósito y la misión de Moisés. Quizás algunos pensarían que este mensaje sería directamente para líderes, pero déjame decirte que este mensaje es para todos. Y Dios me lo confirmó pensando en un texto aquí ahora. Vosotros tenéis la unción del santo en referencia a la iglesia en general. La mayoría de la gente quiere la unción para echar un demonio fuera, porque es lindo ver un profeta echar un demonio fuera. La mayoría de la gente quiere la unción para lucir desde un púlpito. Las iglesias quieren la unción para ser conocido en ocasiones. Sin embargo, la unción no fue diseñada para eso. Siempre he dicho, la unción no es para lucir, la unción es para servir. Hoy en día hay muchos hombres, damas, caballeros, profetas, evangelistas y pastores que renunciaron al estilo de Jesús para ello operar y proyectar su propio estilo. No me canso de ver cómo la iglesia de Cristo en esta temporada, la gente deja de proyectar el estilo de Cristo para proyectar su propio estilo. Cuando el hombre proyecta su propio estilo, estará en el calzado humano, no en el calzado de Cristo. Y hay que hablar del calzado porque la Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces yo te pregunto, ¿desde qué punto eres cristiano? ¿Desde qué perspectiva?
¿Desde qué calzado has estado dirigiendo el ministerio que Dios te dio, ministro? ¿Desde qué calzado has estado dirigiendo tu familia, tu ministerio profético, tu ministerio pastoral? Yo bendigo los concilios, pero no fuimos diseñados para operar en la perspectiva de un concilio. Lamentablemente muchos concilios hoy han abandonado la perspectiva y el estilo de Cristo para crear su propio estilo. De hecho, yo me crié dentro de un concilio, no estoy en contra de ellos. El problema está en cuando se renuncia a Jesús para caminar en las estrategias humanas. La iglesia en esta generación necesita saber que la unción opera sobre ella cuando ella renuncia así para caminar en lo que Jesús quiere. Dios me habló y me dijo: Olvin, en esta temporada comienzo a levantar una generación que no se va a proyectar desde la fama. Una generación que va a comenzar a proyectarse no desde su egocentrismo, no de sus estrategias, ni de su estilo. Hay una generación que Dios comenzó a levantar en El Salvador que se va a proyectar desde la imagen de Jesús. Hay una generación aquí presente que tiene muy claro que ellos no se pueden proyectar en influencias de hombres, sino en la influencia de Jesús. Esto que voy a decir ahora no es para que vaya a ser doctrina y que diga que el predicador dijo que no se puede usar tacos. Pero las mujeres usan unos ciertos tipos de zapatos llamados tacos. Y estos tacos utilizan un pedacito de madera o de algo en la parte de atrás que le permite a la mujer proyectar una altura que no tiene. No estoy hablando en contra de los tacos, no se vaya a poner guapas, se ven elegantes con sus tacos. Pero las mujeres le encantan estos tipos de zapatos, especialmente cuando se sienten un poquito bajitas de estatura y lo compran para proyectar una altura que no tiene. Yo me di cuenta que no es algo físico, pero me doy cuenta que a veces hay hijos de Dios, hay pastores, hay evangelistas que también utilizan el calzado humano para proyectarse en una altura que no tienen. Dios me ha llevado a las naciones, Dios me ha permitido andar diferentes partes del mundo y me está promoviendo en muchos lugares que nunca pensé. Pero si hoy yo estoy presente, no es de la perspectiva de Olvin. A mí no me tiene presente en las naciones, ni en el ministerio, ni en la unción. La perspectiva que yo tengo, yo no puedo utilizar este ministerio para proyectarme en fama. Yo no puedo proyectar este ministerio para proyectarme en grandeza. Yo no puedo utilizar este ministerio para proyectarme arriba. Este ministerio que Dios me dio, esta unción que Dios me entregó, fue diseñada para proyectar a Jesús y no a Olvin Medina, para proyectar el Calvario y no una doctrina. Sí, porque hay otros que utilizan el calzado de la religión para proyectar sus pensamientos. Una de las cosas más dolorosas que me ha costado escuchar, y pastores, agárrense aquí. Una jovencita días pasados, y lo comenté en una de las iglesias que prediqué, me dijo: Olvin, a mí me enseñaron que si yo estoy en una iglesia y hay ciertas reglas en esta iglesia, si yo no las cumplo, aunque no sean pecado por la Biblia, yo estoy en pecado. Y yo: manipulación. Yo no puedo agarrar, Olvin Medina no puede agarrar un ministerio mañana, no puede rentar un local, inventarse una iglesia, inventarse 4 reglas y llamarla de Cristo, porque a mí me parece que esas reglas deben de estar dentro de la iglesia. La constitución de las escrituras, la constitución de la iglesia no la carga un profeta. La constitución de la iglesia no la carga un pastor. Un pastor no puede modificar lo que está revelado. Un pastor no puede inventarse ideas que están estructuradas aquí. Cualquier pastor que utiliza las plataformas, el calzado de Jesús para proyectar sus ideas, para proyectar su doctrina, para proyectar sus pensamientos, este dicho pastor ha errado en la unción. Yo no puedo agarrar mañana, pastor, rentar un local, invitar 3 o 4 que se me conviertan 30 y después hacerme una constitución propia y después de eso llamar mi iglesia de Cristo. No funciona así. Ahora, si yo quiero inventarme otra religión, otra cosa sería. La gente está utilizando hoy, muchas iglesias están utilizando hoy el calzado de la unción
para proyectar lo lindo que hacen las cosas y no proyectar a Jesús. Necesitamos una generación, y esta es la palabra que Dios trae aquí hoy, porque Dios quiere despertar una generación que proyecte a Cristo y no se proyecte a sí mismo. Basta ya, señores. La gente se ha interesado por cosas que no fundamentan. Es por eso que cuando viene la tormenta lo golpea y lo derriba. Necesitamos más fundamento en la revelación. En Estados Unidos me encanta algo sumamente importante que sucede casi siempre. Si a usted algún amigo lo invita a su casa y es una persona muy arreglada en su hogar, automáticamente usted llega a la puerta, lo primero que le va a pedir es quítese el calzado. ¿Por qué causa la gente pide que se quite el calzado a la persona entrar a la casa? Bueno, las alfombras y todo el ambiente ahí dentro está demasiado limpio para entrar algo que ha pisado de todo. De la misma manera es el reino. El reino está demasiado limpio para que quieras entrar al reino proyectando tu ideología. Hoy Dios te dice: puedes ser cristiano, puedes ser un líder, puedes ser un ungido. Si quieres proyectar algo desde aquí, deja tu calzado afuera. Los invitados, si no se les permite meter el calzado, no pueden entrar. Es por eso que Moisés, cuando entiende que Dios pudiera hacer algo por el pueblo todavía de misericordia, Moisés hace una recomendación a Dios: no los destruyas, porque ¿qué van a decir? No era que Dios estaba equivocado, no era que Dios no sabía lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que Dios tiene que dejarnos historias a nosotros que nos permitan entender que Él también escucha a los que son ungidos. Y Dios le permite a Moisés: dame una recomendación. Ok, no voy a destruir el pueblo por haber hecho el becerro, lo voy a liberar, lo voy a cubrir y andaré con ellos. Entonces, es importante que sepamos, señores, que Dios no nos llamó a proyectarnos desde el evangelio a nosotros mismos. Digo esto porque quizá todavía aquí el evangelio está un poco crudo, pero lo próximo que va a suceder en los próximos años, los pastores que Dios le ha permitido salir al mundo saben cómo están pasando las cosas. Y si ustedes no cuidan la unción que Dios le entrega, ¿cómo van a salvar al Salvador? Y más que nunca yo creo que esta palabra es una palabra para Dios activar esta generación. Porque si Dios le dio un presidente como el que ustedes tienen y las cosas le mejoraron, esta es la oportunidad de la iglesia operar como nunca ha operado. Yo creo que la iglesia del Salvador debe de levantarse a romper maldiciones y a proyectar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos seguir en esos. Me encanta que en esta reunión hayan tantas iglesias diferentes. Bueno, no que sean iglesias diferentes, simplemente el nombre cambia. No que tengan pensamiento diferente, simplemente están en un lugar ubicado diferente a otra. Porque una de las cosas importantes que Jesús, el último día que se va a hacer, es hacer una oración. Y cuando un hombre sabe que se va de la tierra y hace su última oración, está dejando el corazón en esa oración. Y Jesús clama al Padre: Padre, yo oro para que sean uno como tú y yo somos uno. Y Jesús dice: déselo al Señor. Jesús dice algo bien claro: la gloria que me diste, yo se la doy para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero hay un texto fundamental ahí, dice: no oro por esto simplemente por lo que me diste, oro por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno como tú y yo somos uno. La gloria que me diste yo se las doy. ¿Sabe qué va a suceder en El Salvador cuando la iglesia rompa barreras y se unifique? La gloria de Cristo descenderá en El Salvador.
no se ha dado cuenta que la iglesia cada vez pierde más los milagros. Necesitamos de vuelta los milagros. Necesitamos de vuelta las liberaciones. Necesitamos de vuelta la unción que liberta, que sana, que transforma. Pero el Espíritu Santo de Dios me habló. La unción solamente volverá cuando el pueblo vuelva a ser uno. La unción solamente se manifestará cuando la iglesia vuelva a ser una en Cristo. Hasta que no se acaben los pleitos de doctrinas de hombre. Hasta que no se acaben los pleitos de pensamientos humanos. Hasta que pastores no le sigan inculcando a sus iglesias que el peinado de la hermana le paga un VIP para el infierno. Hasta que los pastores no cambien esa mentalidad, no veremos el reino manifestado. Dices que está tan correcto, pero hace tiempo que la unción te dejó de respaldar. El Espíritu de Dios contigo no sana a nadie. El Espíritu de Dios contigo no libera a nadie. Pregúntate por qué. Porque nunca Dios ungió a un hombre y lo dejó sin respaldo. Todas las veces que Dios ungió a un hombre, lo respaldó con liberación, con milagro o con uno de los dones. No es una casualidad que seas un ungido y la unción no esté sobre ti para liberar. Eso es crítico. Me da pena algunos ministros cuando lo veo cogiendo lucha con un demonio después de haber sido ungido. No entiendo eso todavía. Es que hasta que no se acaben estos pleitos, en esta temporada estamos como aquel día de la cruz. La mayoría de las personas no se da cuenta, pero lo mismo que sucedió en la cruz está sucediendo aquí hoy. Jesús estaba en el madero crucificado, lastimado, humillado, abofeteado. Y Jesús estaba allí, ministros. Y frente a los pies de Jesús, allí habían 4 tipos con 4 dados, tirando la suerte a ver quién se gana las pertenencias de Jesús. Y esta parte del poloché mía, y su pantalón es mía, y sus sandalias son mías. Se repartían las pertenencias de Jesús. Hoy está pasando lo mismo. Un pastor que dice: yo tengo mejor iglesia que aquel, yo tengo más unción que el otro. Y hasta que no lo dejemos de repartir las pertenencias de Jesús, y mi iglesia tiene más miembros que la tuya. Y por eso yo no hago relaciones con ustedes, porque yo tengo una visión superior. Por eso ustedes no crecen, porque no tienen esa visión, repartiéndose las pertenencias de Jesús. Hasta que no le enseñemos a los hermanitos que ellos no se han ganado más el cielo que los de la otra iglesia, no enseñaremos a la gente que las pertenencias no son propias. Frente a la cruz, de hecho, utilizamos los propios altares para proyectar nuestros pensamientos. El calzado humano en el altar. Yo te voy a decir algo: si verdaderamente quieres que la unción caiga sobre ti, vas a tener que entender que recibir la unción es prototipo de renunciar. Es por eso que cuando la unción viene sobre Eliseo, Eliseo le dice a Elías: permíteme despedirme de mis padres. Y le dice: vete, que te he hecho yo. Eliseo, cuando llega, ministro, a la casa de sus padres, Eliseo sabía que no podía irse ese día de esa casa sin hacer lo más importante. Eliseo toma un cuchillo, agarra a los bueyes por los cachos, los degolla, lo pica y lo reparte al pueblo. ¿Por qué Eliseo mata a los bueyes? Elías no le pidió eso. Ese no fue el requisito de la unción. Dios nunca le pidió a Eliseo que matara los bueyes que le sustentaban. De hecho, hubiese sido yo, digo, vamos a dejarlo trabajando y que nos manden las ofrendas o los beneficios por cel. Que me hagan una transferencia bancaria. Eliseo sabía que ese día él se iba tras la unción, y que todo el que se va tras la unción no puede dejar nada en el pasado. Eliseo sabía y decía: si yo me voy tras la unción, me voy tras el calzado de la unción, Elías se va, la cosa se ponga dura y mire para atrás y vea a esos bueyes vivos, me voy a devolver. Lo voy a matar ahora para cuando se me ponga duro allá no devolverme. Hay ministros que tienen que degollar los bueyes que dejaron vivo en el pasado. Hermanita, Dios te quiere usar, pero degolla esos bueyes
vez que te interrumpen la unción. Pastor, Dios te quiere levantar en el ministerio, pero degolla los bueyes que detienen el crecimiento. Dególlalo. Tiene que te queda al lado, degolla los bueyes. Caminar en una visión humana dentro de la unción va a impedir que el reino sea manifestado de manera plena. No he de dudar que nuestro propio Señor Jesucristo viene a la tierra, y el primer día del ministerio, la primera ocasión que toma un púlpito, Jesús nunca había tomado un púlpito hasta Lucas capítulo 4. Viene del Jordán al desierto, y del desierto al púlpito. Porque esto no es casualidad, esto tiene un orden. Porque para poder manejar la unción se necesita un orden. La unción nunca va a operar en una iglesia que no esté ordenada. Hermanitos, la unción está sobre ustedes, pero para poder operar la unción necesitan ordenar su vida. Jesús viene al Jordán, y cuando está en el Jordán, la voz del Padre dijo: mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Jesús no había ayunado todavía. Escuche esto. Jesús no había ayunado todavía, no había predicado, no había tenido agenda, no había tenido nada ministerial. Y el Padre dijo: me complazco en mi Hijo. Porque el Padre se complace en alguien que todavía no ha hecho nada. Porque el Padre no se complace en lo que tú haces, el Padre se complace en lo que tú eres. No me hables de que ayunas tanto, pero sigues teniendo enemigos. No me hables de que tú eres el pastor que más trabaja. Le enseñas a tus miembros que no se junten con aquellos. Lo que haces puede estar bueno, pero lo que eres es un desastre. Lo que haces puede ser religioso, pero lo que eres no se parece a Jesús. Lo que hace se parece a aquel fariseo: ayuno 3 veces a la semana, diezmo de todo lo que tengo, y no soy como aquel pecador. Si creíste que lo que haces se parece a Jesús, no. Luego Jesús es expuesto al desierto porque Dios te va a procesar. Déjame decirte algo: todo lo que has vivido, lo que vas a vivir, lo que estás viviendo hasta ahora ha sido parte del proceso. Te dijeron: al desierto te mete el diablo. Al desierto no te mete el diablo. Porque dice el texto capítulo 4 de Lucas, el primer texto: el Espíritu de Dios guió a Jesús hacia el desierto. No lo guió el diablo, ni los demonios, ni la brujería que le hizo el vecino. ¿Qué brujería del diablo? A mí no me cae brujería, a mí no me lleva el diablo al desierto. Si estoy pasando un proceso, es Dios definiendo lo que yo soy. Al proceso no te mete el diablo ni los demonios. Al proceso no fue el diablo que se levantó, fue Dios que te metió allí para cambiar tu carácter, para que quiebres tus malas costumbres, para que renuncies a tu pasado. Es por eso que Dios te metió al desierto. Y en 4 cosas Jesús es probado en el desierto. Pregúnteme cuáles. Número 1, Jesús en el desierto aprende que para caminar en los zapatos de la unción necesita renunciar a los beneficios o a las necesidades propias para poner el reino primero. Lo voy a repetir. Lo primero que Jesús nos enseña en el desierto es que si voy a caminar tras la unción, mis necesidades no pueden ser superior a la obediencia que tengo a Dios. ¿Sabe por qué pastores se corrompen hoy? ¿Sabe por qué a los pastores que a ustedes les gustan, a los profetas que a ustedes les gustan invitar, se corrompen hoy? Porque si ustedes no le dan $3,000, ellos no se presentan en la reunión. Porque si ustedes no les rentan un sonido de $7,000, un hotel de 5 estrellas, y le mandan una ofrenda con la mitad delante, ellos no se presentan en la reunión. Y ustedes dicen amén aquí, pero le encanta invitarlos. También son partícipes.
Jesús sabía que sus necesidades no eran superiores a la obediencia al rey. Por eso el diablo le dice: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. No era una necesidad biológica que Jesús comiera ese día. De hecho, tenía hambre y ya había cumplido los 40 días de ayuno. Era una necesidad biológica el hambre que tenía. Jesús nos enseña: mis necesidades no son superiores a mi asignación. Yo puedo necesitar demasiado. A veces me toca dejar en mi casa $55, pero tengo un compromiso. A veces me toca comprar el pasaje teniendo $400 y cuestan más de ahí. ¿Por qué? Porque mis necesidades no son superiores a mi compromiso. Es por eso que Daniel se da cuenta: yo prefiero comer arroz blanco, migaja con huevo aquí en esta esquina, siéndole fiel a Dios, que siendo un hijo del diablo comiendo los filetes de Nabucodonosor. Prefiero seguir padeciendo necesidad, siéndole fiel a Dios, que estar comiendo del filete de otro, pecando y haciendo lo malo. Lo segundo que Jesús nos enseña de eso es renunciar a la comprobación. Si eres hijo de Dios. ¿Por qué le dice eso? Porque en el versículo 3, en el bautismo, el Padre le dijo: eres mi hijo amado. Ahora el diablo va a venir a probar tu identidad de hijo. Si eres hijo de Dios. Pero Jesús nunca quiso comprobarle al diablo lo que él era. No le quieras comprobar a la gente que eres evangélico. No le quieras comprobar, que no crean si quieres. Sométete a Dios y renuncia a la comprobación. ¿Sabe? Yo tengo problemas con mis contemporáneos profetas, porque estos contemporáneos profetas que tengo, si la gente no ve, ellos no se sienten cómodos. Y si la gente no lo ven a ellos en los aviones en primera clase, ellos no se sienten felices, porque viven para comprobarle al mundo religioso que ellos son ungidos. Jesús nunca quiso demostrarle al diablo que él era ungido. Bájale un poquito a la comprobación y céntrate en la obediencia. Tercera cosa que Jesús nos enseña. Tercera cosa, dice que el diablo le dice: hey, lo lleva a un penáculo, le dice: lánzate y mandará a sus ángeles a que te rescaten. No te excedas. El exceso está destruyendo matrimonios. El exceso está destruyendo pastorado. No te excedas, no te pases de los límites. ¿Sabe cuál fue el problema de Sansón? A Sansón le robó la unción el exceso de confianza. Es verdad que Dios te va a cubrir, pero si te metiste ahí, la cobertura se rompió. No te metas en lugares que Dios no dijo que te metas. No tengas relaciones con gente que no se parecen al diseño de Cristo. Porque hay relaciones que te interrumpen el propósito. Hay relaciones que maldicen. Hay relaciones que bendicen. Entonces tienes que saber con quién vas a sincronizar tu manera de pensar. Cuarta y última cosa para seguir en esto. Lo último que enseña Cristo en esta historia. Y de ahí voy a sacar mi libro. Espérenlo, lo vamos a traer. Las 4 claves del poder, o los 4 puntos que te hacen recibir la unción. Dice la Biblia que Jesús es llevado al templo y el diablo le muestra todos los reinos de la tierra. La vanagloria. ¿Sabe qué está acabando? Hay un pecado que la mayoría, todo el mundo descifra el adulterio. La mayoría de las personas descifran un adulterio. Lo que hoy está tumbando más ministerios y lo que hoy tiene más ministros en el piso y endemoniado no es el adulterio, no es la fornicación, es la vanagloria. El deseo de los pastores tener más y más, los evangelistas tener más y más, y los profetas tener más y más, está acabando con la genuinidad del reino. Ya no hay ministros, hay pocos ministros genuinos. Hay pocos ministerios genuinos porque la gente pone sus intereses y la vanagloria está acabando con los ministerios. Esta palabra no es simplemente para los que están en turno en la unción. Esta palabra es para todos esos jovencitos que van a ser los próximos que van a turnar la unción.
Entonces despídete de la vanagloria. Ahora, después de esto, Jesús en ese mismo capítulo 4, verso 16, dice: Jesús vino a Nazaret. Ahora, hay un último texto que dice en el capítulo 4, en la tentación, y Jesús descendió en el poder del Espíritu a Galilea, sanando. No se olviden de eso. ¿Cómo entró Jesús al desierto? Guiado por el Espíritu. ¿Y cómo salió? En el poder del Espíritu. No es lo mismo caminar o tener al Espíritu Santo que operar en el poder. La iglesia por lo general tiene el poder, el Espíritu Santo, pero son pocos asignados para operar en el poder, porque solamente Dios le delega el poder a lo que pasa en la prueba. Solamente Dios le delega el poder a lo que pasa en el proceso. Solamente Dios le delega el poder a lo que pasa en las tentaciones. ¿Quieres la unción? Pásale el proceso a Dios. ¿Quieres la unción? Reprende la tentación. ¿Quieres la unción? Rechaza el pecado. ¿Quieres la unción? Mantente aprobado delante de Dios. ¿Quieres la unción? Sométete al reino. ¿Quieres la unción? Busca el reino primero. En el desierto el diablo lo atacaba a él, pero cuando él terminó la prueba, Jesús empezó a atacar al diablo, a echar demonios fuera. Dice este texto que cuando él vuelve a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar escrito, en el lugar que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Tienes que estar convencido de que el Espíritu de Dios esté sobre ti para este 2026. Que no se te pase un día más sin saber que el Espíritu de Dios está sobre ti. Dice la Escritura: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús, en su primera dimensión, estas son las 4 dimensiones de la unción. Primera dimensión, número 1. La primera dimensión de la unción está para anunciar el evangelio a los pobres. Dije ayer, Jesús no fue enviado a la gente pudiente, Jesús fue enviado a la gente quebrada. No me hable de que tienes un ministerio brillante cuando tienes hermanitos que te cantan muy bien, que te celebran muy bien el culto, pero nadie se salva un domingo. No me hable de que tienes un ministerio brillante y hace meses Dios no salva a nadie en tu congregación. Hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que necesita urgencia espiritual. Hay cosas que son procesos. Pero cuando el reino, cuando la unción está sobre tu ministerio, lo primero que tú haces es dar las buenas nuevas a los pobres. Es lamentable decirlo, pero el evangelio de la prosperidad, que es bíblico, pero el evangelio de la prosperidad está sustituyendo al evangelio del reino. Sí, porque Dios quiere a las iglesias prósperas. El apóstol se lo dice a lo de Corintios: el que siembra escasamente segará. El que siembra abundantemente, abundantemente segará. Pero hay un texto que dice: yo oro y ruego para que ustedes sean enriquecidos en todos. En otras palabras, Dios quiere a la iglesia rica. Nos hablaron de un evangelio pobre, eso es mentira del diablo. Aquí en esta reunión hay gente que Dios la va a poner bacana, como decimos en República Dominicana, y van a costear proyectos para el reino. Van a costear eventos, van a costear iglesias. Así que vamos a levantarnos. Yo creo que de esta reunión Dios va a sacar jovencitos que serán los próximos ingenieros, que van a hacer las estructuras más grandes del Salvador para el reino. No, usted no lo creyó. ¿Dónde está el varón de Guatemala? Se lo voy a decir el pastor de Guatemala. Pastor, en Guatemala se van a levantar los próximos profetas que van a costear la visión de Dios. Si usted no lo cree, se lo entrego a otro. Ahora, el evangelio de la prosperidad es parte de nuestra enseñanza, pero no puede sustituir el evangelio del reino. El evangelio de las bendiciones, bendiciones y bendiciones, bendiciones, no puede sustituir el evangelio del reino. Porque el evangelio de las bendiciones, el evangelio de la prosperidad es para los que están adentro, pero el evangelio del reino es para todavía los que están afuera. ¿Se entiende?
Entonces tenemos que predicar el evangelio del reino. Pero es que nos acomodamos tanto dentro que no tenemos tiempo para predicar afuera. Cuando el evangelio del reino se muere, el Espíritu Santo deja de influir en la ciudad. Cuando el evangelio del reino se muere, Dios deja de hacer milagros en la ciudad. Lo que no se puede morir el evangelio del reino. Entonces, primer nivel de la unción. Jesús fue enviado, Dios lo ungió, dice, me ungió para el propósito ahí. Propósito. Y propósito en el mundo espiritual o en el griego es prótesis, que significa pro ante y tesis hacia. O sea, desde aquí hacia delante. En otras palabras, Dios no trabaja con el pasado, Dios trabaja con el futuro. Y si va a hablar algo de tu pasado es para acordarte lo que eras, pero para que sepas para dónde vas. Es por eso que Dios a Moisés le quita el calzado. No puedo trabajar con tu pasado, te voy a poner uno calzado nuevo. Hay gente que va a salir calzado de la unción aquí. Hay gente en esta reunión que va a salir calzada de la convicción. Va a salir calzada con una palabra que va a desatar un avivamiento en su barrio. Alguien tiene que salir de aquí con el calzado de la unción, a romper maldiciones, a predicar el evangelio y a liberar la ciudad. Segunda dimensión de la unción. Dice que Jesús me ha enviado a sanar a los quebrantados. Segundo nivel o dimensión de la unción para sanar. Siempre digo esto, que la unción no es para lucir, la unción es para predicar y sanar. ¿Por qué queremos la unción para lucir? Queremos la unción para ponernos un traje bonito y que todo el mundo, como algunos me miraban y yo estaba ahí, deje de mirarme tanto. Yo sé que soy dominicano, pero no me mire tanto. Ya me estaba dando vergüenza. Esta unción está sobre ti. Olvid no trajo nada que tú no tengas. La unción del Espíritu está sobre ti. La misma que trajo el predicador, que lo levantó de abajo, te puede levantar a ti. La misma unción que a mí me respalda cuando me levanto a predicar es la unción que duerme contigo, que se levanta contigo y está diciendo: búscame que te me revelo, llámame que vengo a tu cuarto, llámame, búscame. Esa unción tú la tienes. Entonces Jesús recibe la unción para sanar. Luego dice: a pregonar en libertad. Tercera dimensión, la unción que libera. No solo predica el evangelio del reino. Esta unción no solo que sana, es una unción que también libera. Dices que tiene la unción y no has liberado a nadie. Dices que tiene la unción y el Espíritu Santo no ha sanado a nadie a través de ti. Cuarto nivel de la unción: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe que estamos necesitando que una nueva generación entienda para qué es la unción? La gente perdió el propósito de la unción para caminar en el calzado del hombre. Jesús entendió que había sido enviado y que el ser enviado es prototipo de tener un destino. Cuando alguien te envía, te da un destino. Pero ¿sabe cuál es el problema de nuestra generación? Que actúa como conduce. Usted no se ha montado con alguien un día que va para un destino y le pone el GPS en la pantalla y mientras van en el camino, en cualquier ratito toma un desvío porque se sabe el camino. Aunque tiene el GPS indicándole por dónde debe de irse, ellos toman decisiones propias en el camino. Pero en el camino se encuentran un accidente o el vehículo se le daña y los que deberían de llegar temprano llegaron tarde porque se retrasaron en el camino. Recuerdo que en República Dominicana un amigo íbamos para Santiago, para la Jarabacoa. Es una provincia de República Dominicana. Yo soy de San Cristóbal. Y rueda y rueda y rueda y rueda. Y él decía que él sabe para dónde va. Nosotros teniendo el celular ahí para cómo llegar. Y él decía: no, yo sé cómo llegar, yo sé cómo llegar. Y rueda y rueda y nada de llegar. Y rueda y nada de llegar. Habíamos rodado tanto que me di cuenta que ya estábamos en Santiago. Y yo: pero ven acá, varón, este es el monumento, hay que devolverse. Y tuvimos que retroceder casi una hora más por el tráfico y devolvernos al destino, o una hora y algo más. ¿Sabe qué pasó? Que en el camino ya la gasolina no daba. Ahora hay que costear nuevamente el viaje que ya estaba costeado. Y tuvimos que hacernos responsables de la mala decisión que tomamos.
Eso pasa cuando Dios te da un propósito. Eso pasa cuando Dios te da un destino. Hay gente que ha sido enviada, pero en el transcurso se han desviado en sus propias decisiones. Pastores, ministros, profetas que se han desviado, han tomado decisiones propias cuando Dios nunca le dijo que manejaran el ministerio de esa manera. Y ahora han tenido que estar pagando lo que ellos decidieron en sí mismos. Pero lo peor de todo que me pasó ese día, ¿sabe qué? Que yo tenía que llegar en 2 horas al lugar, pero ahora no puedo llegar en 2 horas. Ese día llegué en 3 horas y media. Me retrasé en el destino. Hay gente que no va a recibir en el 2026 lo que Dios le tenía por las malas decisiones que tomaron cuando Dios lo había enviado. Las bendiciones solamente se retrasan cuando toma decisiones fuera del destino que Dios te instruyó. Entonces, más que nunca necesitamos caminar en la verdadera responsabilidad de ser ungidos. Y hablo de manera no simplemente a líderes. Hablo, hermanito, tú eres un ungido, eres una ungida y necesitas ser responsable. Dios te marcó, te llamó en esta ciudad, no sé, pero que en esta temporada vivimos una iglesia muy diferente a la iglesia primitiva. Hay gente que zancajea hasta lo que no existe para buscar costumbres nuevas y ponérsela a la iglesia. Ay, que así vivía la iglesia primitiva, pero no busca la vivencia de la iglesia primitiva. No busca que las iglesias primitivas no vivían un evangelio pasivo, no vivían un evangelio frío, no vivían un evangelio descuidado. Necesitamos una generación activa en el fuego del Espíritu, en el Salvador, para liberar. Hoy vine a decirte de parte de Dios: Dios te ungió, Dios te marcó para liberar, para sanar, para restaurar y para proclamar el evangelio del reino. Debe de levantarse alguien en el Salvador a traer el reino a la tierra. El reino necesita un provocador. Cuando la iglesia está dentro de este calzado de la unción, aunque cuesta, duele. Duele ser un ungido. La mayoría de los jovencitos que me escriben: Olvin, yo quisiera ser como tú, explícame qué hay que hacer. Cualquiera se enamora del glamour de un ministerio. El glamour de un ministerio muy bonito, pero el precio poca gente está dispuesto a entregarlo. Y no que puedas pagar el ministerio, pero no es de dudar que vas a tener que sacrificar algo, porque para el reino entregarte algo, debes de entregar algo. El reino nunca estuvo dispuesto a entregarle algo a alguien que no esté dispuesto a entregar, aunque sea la vida. Es por eso que Jesús dice: cualquiera que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es prototipo de renuncia. Para caminar en los zapatos de la unción correcta, vas a tener que renunciar a tu perspectiva humana, a tu pensamiento religioso. Ya no sigas en esa costumbre. Iglesia, la unción del Espíritu, la unción de Dios fue diseñada para liberar. Y todo esto es detonante del amor del Padre, porque Jesús fue enviado a la tierra en consecuencia de un texto que usted se sabe muy bonito, pero no lo aplica. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No mande a la gente al infierno, enséñala a creer. No le critique la faldita a la hermana, enséñala a creer. No le cambie los aritos que se puso, enséñala a creer. Enseña a creer a alguien. Tanto que criticas doctrina, pero nadie ha creído por ti. Hablan de dogmas, pero nadie ha creído con ellos. ¿Por qué? Porque no han anunciado, porque el texto lo dice. ¿Cómo creerán? Claro, por eso nadie ha creído con ellos, porque ellos no se lo anuncian, ni al diablo le predican. El Señor me dio una palabra. Comienzo a levantar una generación en El Salvador que va a caminar en los calzados de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo tiene que hablar de pisadas. Es por eso que tiene que hablar de seguir, porque todo lo que sigue siguiendo pasos. Yo vine a desafiarte de parte de Dios. La unción está aquí, está en esta hora y se va a mover. Pero yo te pregunto: ¿seguirás con tu calzado o seguirás con los calzados de la unción? Poseer la unción no es hacer de lo que yo quiera.
David, cuando es ungido, no pretende usar la unción a su manera y a su apetito. La unción está diseñada para gente quebrada, para gente humilde, para gente que renunció al orgullo, que renunció a la vanagloria, que renunció a sus necesidades propias y que nunca pondría nada por encima del reino. Yo quiero que usted se ponga de pie, por favor, y que los músicos pasen, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Y hay gente que va a salir llena de la unción. Esto es una reunión porque las escrituras dicen: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice que estaban todos unánimes juntos. No es lo mismo estar juntos que estar unánime. Son mucha gente la que se junta, pero nunca está unánime. Lo que quiebra, lo que hace que los cielos se abran, es que el pueblo caminaba en unidad. Necesitamos una generación que entienda: basta ya de estar en jueguitos. Rompamos barreras. No nos pueden dividir pensamientos. De hecho, cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, Jesús no se está refiriendo que el Padre y Él compartían ideas. No, Jesús se está refiriendo: el Padre y yo compartimos vida. Tenemos la misma vida. Por eso Jesús dice: el Padre es la vida y a mí me dio la vida. Y yo soy la vida. Entonces la iglesia no debe compartir pensamiento, debe compartir la vida de Cristo. La iglesia no fue diseñada para compartir ideas. Es por eso que cuando alguien quiere hacer una doctrina y debatimos un tema bíblico y me dice: es que yo pienso, te equivocaste, no se trata de lo que tú piensas. Y a veces hemos aprendido a respetar la opinión del otro porque es lo que piensa. Bueno, si se trata de opiniones de la vida, si se trata de opiniones de la electricidad, de la reunión, de lo que sea, está bien, tenemos opiniones. Pero si se trata de doctrina, no hay opiniones propias. La Biblia revela. Yo quiero orar. Y el Espíritu de Dios se va a mover aquí. Pero si usted no abre su corazón, no vendrá sobre ti. Y lo que el Espíritu de Dios no puede hacer en tu vida, no pretendas que yo lo haga. Pero yo quiero invitar al Espíritu Santo y quiero que tú cierres tus ojos y abras tu corazón. Pero abras tu corazón dispuesto a recibir la unción. Hay gente que va a salir ungida, porque hoy hay relaciones rotas que han estado con el Espíritu Santo que se restauran. Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu Santo, eres bienvenido. Los ujieres pendientes a ministrar, por favor. Espíritu Santo, eres bienvenido. Yo te invito, ven y muévete, ven y paséate. Espíritu Santo, ven y muévate. Aquí están tus hijos. La brisa espiritual de Dios comienza a moverse. Yo quiero que alguien abra su boca y llame al Espíritu Santo, porque el fuego de Dios, y pendiente, si alguien cae al piso, lo traes para acá. Espíritu Santo, ven y toca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo lo que no es de Dios, yo le ordeno a todo espíritu que esté en la mente, que ataque el cuerpo, el corazón. Espíritus, espíritus que atacan la estabilidad, le ordeno: suelten los cuerpos en el nombre de Jesús. Hay un mover de Dios. Hay un mover. Hay un mover de Dios. Oh, el fuego de Dios. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, muévete en mí, muévete en mí.
con los ojos cerrados y escucha esta palabra. Así te dice el Señor hoy: hago un pacto nuevo. El diablo ha querido establecer maldiciones sobre generaciones y te dice Dios: te escogí, te marqué para romper maldiciones generacionales. Hay gente aquí, suelta la lengua del Espíritu. Hay gente aquí que fue marcada, diseñada por Dios para romper la maldición que por años ha estado en familia. Hay gente aquí ungida que tiene el respaldo divino. Vamos, abre tu boca y dile al Padre que se mueva en tu vida. Se está comenzando a meter el viento de Dios aquí, porque donde el Espíritu Santo de Dios llega hay libertad. Si el Espíritu de Dios está sobre ti, hay libertad, hay libertad. Hay algo que se rompen, cadenas que se rompen. En el nombre de Jesús, la depresión se va de tus hijos. Toda malicia se va de tu casa, de tu matrimonio. Vamos, habla con Dios ahora. Toda malicia, toda maldición se va de tu familia. Levántate en pie de guerra a caminar en los zapatos de la unción. ¡Ema Shata! ¡Oh, Dios! Hermana, tócamela a ella, por favor. Espíritu, a ella. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. ¡Aleluya! El mover de Dios está aquí. Yeshua. Muévete en mí, Señor. Yeshua. El Espíritu de Dios vino a liberarte de la depresión. Y hoy vas a empezar a caminar en el calzado de la unción. Pero todo pensamiento en tu mente que intenta detener el llamado, la marca, el propósito y la salvación no tiene lugar. Detrás de ella, hermana, por favor, pendiente. Espíritu Santo, yo te invito a que vengas a liberar. Ay, 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 ay. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora. Se muevan a orar. A quien Dios me dirija, yo voy a orar por él, pero yo quiero que los sugieres se muevan a orar. Mírame.
gente que está siendo tocada, quebrada, en lágrimas aquí. La unción del Espíritu está restaurando. Se está llevando maldiciones generacionales. Se está llevando todo lo que ataca a la familia, lo que ataca el ministerio. Y hay milagros que están sucediendo aquí donde estás. Dile: Espíritu Santo, tócame, sáname. Si llegaste con una enfermedad, hay milagros. Hay milagros. Si estás paralítico aquí, en el nombre de Jesús, párate de esa silla. Si no puedes caminar, si tienes problemas en la columna, hay milagro, hay una unción que viene a tocar. La unción se está moviendo para sanar, para tocar. Ministros y pastores que están aquí se van con la unción del Espíritu a romper maldición en el barrio, en el nombre de Jesús. Hay gente que tiene que abrir su boca aquí. Hay gente que tiene que soltar la lengua espiritual, que solamente así se rompen maldiciones. Vamos, abre tu boca, que el reino viene sobre ti, en el nombre de Jesús. Venga, pastora. Pastora, quítale el niño, ya lo. A las dos. Quítale el niño a ella, hermana. Espíritu Santo, tómate la mano con ella. ¿Son familia, hermanas? Levanten sus manos. Que aunque el diablo quiso reclamarlas, hay un llamado sobre ustedes y hay una marca para servir en el reino. La mayoría de la gente cree que Dios llama para que sea un profeta. Hay gente que Dios la llama al servicio, porque su nivel de servicio es el servidor que Dios anda buscando. Y hoy te vas libre. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Donde el Espíritu de Dios se mueve,
Hay libertad y esta libertad no la trae un profeta. Esta libertad la trae el Espíritu. En la mano de ella, por favor. En el nombre de Jesús. ¿Sabe? Un día Dios quiere reemplazar a alguien en el ministerio porque quebró el mandato de Dios. Y cuando ese hombre quiebra el mandato, Dios decide buscar a un hombre a la altura de lo que él quería hacer en la ciudad. Y Dios comienza a buscar. Dios levanta al profeta Samuel, ve y úngeme el rey, uno de los hijos de Eli. Samuel viene a ungir al hombre que Dios tenía para la próxima temporada. Pero Samuel no sabía que Dios ese día tenía sorpresas. Porque lo que Dios va a hacer con un hombre no lo sabe un profeta. Porque lo que Dios va a hacer con un hombre no lo sabe un pastor. Porque lo que Dios va a hacer con una mujer no lo sabe un evangelista. Lo que Dios va a hacer con un hombre lo determina el corazón de ese hombre. Y Dios se para a ungir a un hombre. Y el profeta falló 3 veces, porque los profetas fallan en su perspectiva profética. Y Dios le dice: Samuel, yo tengo una manera de elegir a los hombres. Yo tengo una manera de hacer las cosas diferentes. Tu perspectiva humana profética, tu perspectiva humana no puede descifrar lo que yo voy a hacer. Hay cosas que Dios va a hacer contigo que yo no te las puedo decir. Solamente entre tu corazón y lo que Dios quiere hacer será posible. Y dice la escritura que Dios le dice: yo no veo lo que el hombre ve. Yo no miro lo que el hombre mira, porque yo veo el corazón. Dios no elige el apellido. Dios no elige el ser hijo de pastores, porque esto no es un patrimonio familiar. Dios no elige a los que tienen mejor talento. Dios no elige a los que mejor aparentan o a los que mejor se proyectan. Eliab se proyectaba mejor que David.
porque ya había sido rey, ya había sido soldado. Pero Dios eligió al que no proyectaba, pero el corazón proyectaba. Yo te pregunto, ¿qué viniste a proyectar hoy? La unción no vino a elegir a nadie. La unción no elige un hombre con traje. La unción no elige un hombre con corbata. La unción no elige un hombre con una Biblia grande. La unción elige al corazón correcto. Escuchen, jóvenes, y escuchen ustedes esa fila que está ahí, que voy a orar por ustedes desde aquí. Dios le dice, le da una profecía, y esto para uno de ustedes va a servir. A ustedes, los que tienen el teacher negro, Dios le da una profecía a Elí y le dice: tus hijos no llegarán a viejo. Y Dios, por el profeta, por el rey Salomón, dice segundo libro de Reyes, si no me equivoco, primer libro de Reyes, que Salomón viene al reinado y llama a Abiatar, y dice un texto: para que se cumpliese la palabra dicha por el profeta, la palabra dicha a la casa de Elí. El rey Salomón llamó a Abiatar y le dijo: vete a tu tierra, a donde tú te debes. Vete a tierra de Anatot, porque ese día Dios estaba destituyendo el sacerdocio de Elí para levantar una nueva generación. Ahora, una de las profecías que Dios le da a la casa de Elí, le dice: vuestros hijos no llegarán a viejo. Hay una historia que conecta mucho con ello, que la mayoría de la gente no sabe, ni siquiera muchos pastores saben esto, porque cogemos partes favoritas de la Biblia. Jeremías capítulo 1, todo el mundo se sabe: antes que te formase te conocí, antes que naciese. Y la gente no entiende Jeremías porque no se aprende lo que dice el versículo. El primer versículo dice: Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estaban en Anatot. En otras palabras, Jeremías era uno de los hijos de sacerdotes que estaba bajo maldición. Jeremías carga una profecía de maldición que dice: no vas a llegar a viejo. Es por eso que Dios le dice a Jeremías: antes que te formase te conocí. Dios escoge a Jeremías desde niño, no porque Jeremías fuera bonito, era que había una maldición sobre esa generación, que no iban a llegar a viejo. Por eso Dios lo escoge desde niño, para adelantarse a los tiempos, porque Dios se adelanta a los tiempos para romper maldiciones. Y Jeremías no podía concebir que él podía ser profeta, porque él sabe que él no es de la familia de los profetas, él sabe que es de la familia de los sacerdotes. Jeremías tiene una contradicción en su cabeza: como que me elige como profeta si yo soy descendiente de los sacerdotes. Yo no puedo ser profeta, yo soy un sacerdote desechado. Porque Dios es experto en escoger lo que ya carga maldición. Le tengo una palabra a ustedes, jóvenes, y esto va para esta ciudad, jóvenes. Lo que no pudieron hacer los viejos lo harán los jóvenes. Y el Espíritu de Dios me habla de una generación nueva que va a comenzar a reformar el pensamiento. Porque antes de Dios llamar al hombre, primero prepara el calzado de la unción. Hay gente aquí que está a punto de ser ministros con cargo, con llamado, que está a punto de ser sustituida y no lo sabe. Porque Dios nunca podrá hacer algo nuevo cuando la mentalidad vieja es la que sigue predominando la línea de lo que Dios quiere hacer. Es por eso que Dios saca a Elí, porque no puede hacer algo nuevo con la misma mentalidad pasada. El que no se renueva en esta temporada será sustituido por Dios. Hay algunos que tienen que entender que esto no es un patrimonio, porque hay cosas que cuando Dios la va a hacer, Dios cambia los ministerios. ¿No se ha dado cuenta por qué Dios cambió a Moisés? Porque justamente antes de entregar a la tierra prometida, Dios reemplaza a Moisés, porque Moisés era demasiado manso ya. Moisés mató a un tipo en el pasado que lo frustró, Dios tuvo que sanarlo. Y el hombre le tuvo tanto miedo a la violencia que nunca más volvió a hacer violencia.
El hombre que mató a uno un día. Y Dios sabe que para conquista no necesita un hombre manso, necesita un hombre violento. Por eso Dios agarra y escoge a Josué. Vamos a desplazarte aquí, Moisés. Porque para hacer lo que voy a hacer tú no eres necesario. Tu carácter no me funciona. ¿Sabías que hay misiones que tu carácter no funciona? Es por eso que hay unción, hay proyectos de Dios que hay que entregarlo a quien Dios quiere dárselo. Quiero orar por los pastores. Levanten su mano, jóvenes. Ujieres con ellos, por favor. Yeshua. Y quiero que los pastores, por favor, pasen aquí. Y si eres líder en tu iglesia, líder en tu iglesia, y vienes con tu pastor, ven para que ores por él. Si eres líder en tu iglesia, quiero de cada pastor venga un líder de una iglesia, que quiero que usted le ponga la mano a usted, su pastor. Padre, yo imparto la unción sobre estos jóvenes. Todos los jóvenes que estén aquí, no simplemente ellos, cierren los ojos. La unción que a mí me persiguió y que me trajo al camino sin merecerlo, que me llamó sin yo merecerlo, en el nombre de Jesús, cae sobre ustedes. La unción que a mí me respaldó cuando quise devolverme del camino, la imparto sobre ti en el nombre de Jesús. La unción miren, si alguno de ustedes identifica uno de estos pastores, mírelo. Y usted es líder, si es líder en la iglesia, venga por favor, pase un hermano que sea líder de alguna de estas iglesias. Si no, el liderazgo de la iglesia, porque veo que los líderes no quieren orar por sus pastores. Ya lo he llamado 3 veces. Ya ustedes saben, cuando lleguen a la iglesia, miren, pongan disciplina. Vamos, corra, venga. Yo quiero orar por los pastores de esta casa. Cuando Dios da una visión distinta, uno lo sabe. Y es importante entender que hay cosas que Dios no da, que no son digeribles para todo ministerio. El formato profético que Dios me dio no encaja en todos los ministerios. Pastor, el formato que Dios te da no encaja en todos los ministerios. Dios siempre comienza a trabajar con algo nuevo cuando comienza a hacer algo con una generación. Y uno de alguna manera lo sabe. Decide uno si lo abraza o lo deja. Voy a orar. Padre, te presento a estos pastores en el nombre de Jesús. Todo
lo que le ataca, lo que se levanta en contra de ellos, lo que pelea contra sus ministerios, hoy lo cancelamos. En el nombre de Jesús. Si hay alguno de ustedes ministros que están aquí y no están manejando la unción, dígale a Dios: devuélveme la unción. No deje de repetirlo y dile: Señor, devuélveme la unción. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que se vayan tocados, llenos del poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Hay ministros aquí que tienen una visión íntegra. Dios te dio una visión íntegra y lo sabes. Trabaja a la manera de Dios, a la que ya te entregó. Es maravilloso cuando Dios no simplemente te hace la unción, sino que te da la manera de trabajar esa unción. Y cuando Dios nos permite aprender desde la experiencia, y nos permitió en el pasado ver los errores de otros para nosotros no cometerlo. ¿Sabe por qué un día Dios llevó a David al palacio a tocarle el arpa a Saúl? Porque Dios sabía que años posteriores le tocaba el palacio a él. Y por eso Dios permite que David toque el arpa a Saúl, para que sepa que importa más un pastorcito del campo lleno del poder de Dios que un rey endemoniado en un palacio. Y es por eso que David en el Salmo 51 se desespera y dice, ansiosamente desesperado: no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Sabe qué era lo que pasaba? Era que David recordaba cómo veía a Saúl, que era rey igual que él, endemoniado en el palacio. Dios te permite vivir una historia que te va a servir, y lo que tú viviste, lo que tú viste, lo que aprendiste del pasado te va a servir para manejar la unción. Yo te bendigo como hombre de Dios y declaro sobre ti que los cielos se abren en el nombre de Jesús. Esta palabra el Señor, y te cerré aquí, me la da para ustedes. Escuchen bien, mírenme, pastores. Proyecto que Dios da, proyecto que Dios costea. Dios nunca te va a entregar una visión que no te la coste. Dios nunca te va a decir: constrúyeme templo, y te va a dejar sin la plata. Dios nunca te va a decir: hazme casa, y te va a dejar sin la plata. Si te dio la visión, también te da la plata. Cada proyecto que Dios te dio, te lo va a costear. En el nombre de Jesús, sello esta palabra para que caminen en el zapato de la unción. En el nombre de Jesús, Dios bendiga al pastor Eduardo. Quiero orar por usted. Espíritu de Dios, dame tu mano, hombre de Dios. Si hay alguien que puede decir si el ministerio duele, tú eres uno de los que sabe si el ministerio duele o no. Y en el camino has sido quebrado, no te preocupes por la traición. El primer pecado de la historia no fue que mataron a Caín, ni que Eva comió de la fruta. El primer pecado de la historia sucedió en el lugar más santo y sucedió en el cielo. Deslealtad. El diablo le fue desleal a Dios. Y qué ironía que en el ministerio más grande de la historia también hubo una deslealtad. Judas traicionó a Jesús. El pecado que más el diablo usa para destruir ministerios y dividir generaciones proféticas es la deslealtad. Gente que tú bendices y te maldice. Gente que tú le abres puertas y se olvidan de esa puerta que le abriste. Pero qué bueno que hasta hoy Dios ha cuidado tu corazón. Cada puerta, cada bendición que has dado no ha sido de tus recursos, te dice Dios, soy yo, y te pongo en lo más, te dice el Espíritu Santo, para bendecir tu ministerio. Y no siempre tu ministerio. Hay pastores aquí que van a ser bendecidos con los recursos que Dios te da. En el nombre de Jesús te bendigo, y que la temporada profética que Dios te entregó sea más brillante que lo que algunos recuerdan de ti del pasado. En el nombre de Jesús, dámele un abrazo al pastor, por favor. En el nombre de Jesús.